Pero bueno, ya estamos tranquilos todos, ya tienen su manual. Vamos a hacer el primer banquito del banco de gineco, ¿ya? Todos están acá en su rotación, así que es mucho más fácil. Acá están los intentos. Ojo, son intentos acumulados, ¿ah? No voy a decir, "No, acá no hay 55, ¿cómo es eso?". Es que ya están dando. Ya dieron un grupo, los chicos de San Martín, luego ustedes los que hayan podido pasar clave, y este fin de semana que viene, el siguiente, dan todos los chicos de nivel nacional. Así que sí vamos a ir acumulando toda la estadística y al final el video que se va a subir al aula va a ser el conglomerado, el que tiene toda la estadística, ¿ya? Miren el promedio de respuesta, hasta ahorita que está 60%, esto tiene que llegar a 75%, eso es lo que siempre les digo. El objetivo de un curso de preparación es que todos tengan más del 75% del banco respondido, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a arrancar con esta primera pregunta, a ver cuál es el origen embriológico de la parte proximal de la vagina. Bueno, todos sabemos que la vagina es un órgano que tiene dos orígenes embrionarios, ¿no es cierto? Los 2/3 proximales vienen del Müller, por eso la clave es la E, y el tercio distal viene del seno urogenital, pero este es el origen embriológico, ¿ya? A medida que va desarrollando y se va induciendo, porque el Müller induce al seno, no se olviden, formando ¿qué? La placa vaginal, ¿recuerdan? Y la placa vaginal empieza a crecer por inducción mülleriana y de esa forma se configura más o menos un cuarto queda como Müller y 3/4 quedan como la placa vaginal. En la vagina desarrollada ya no es la relación 2/3, 1/3, se cambia. Por eso ahí hay confusión, ¿ya? En la vagina ya desarrollada, la relación seno con Müller se invierte. Es más del seno y menos del Müller. En la vagina originaria es al revés, ¿ya? Y finalmente, esta placa vaginal tiene que permeabiliza. No olviden que en este banco siempre hacemos un poco más de información que la teoría, es que es complementario. En función de las preguntas aumentamos, por eso lo que están apuntando pregunta por pregunta lo van a comparar después con lo que han llevado su teoría, ¿ya? Bueno, entonces se permeabiliza y al final tenemos la vagina totalmente formada, ¿no? La cúpula vaginal, todo el cuerpo, el cérvix, ahí está, ¿ya? Bacán. Bueno, acá algunos alumnos marcaron seno urogenital, pero se están confundiendo, pues la pregunta es proximal, no es distal. Entonces ahí está el error, ¿no? Pero aún así se confunde. Y conductos de Wolf, no, ya está mal, pues no hay forma, la vagina no es Wolf, no es Wolf. Este análisis por pregunta es muy importante, no tienen idea lo valioso que es para poder saber cómo está el nivel en un aula. Como les digo, no es vuestra estadística, es agrupada, eso es cierto, pero nos ayuda a tener una idea porque hay una normal que se sigue. Ahora con los chicos del residentado, créanme, esta herramienta es lo más valioso para clasificarlos. Inclusive los clasificamos por salones en función de lo que responde. Hay 3 salones de residentado, rojo, amarillo, verde, ¿no? Y en función de lo que van llenando. Bueno, los indicadores absolutos que ha habido ovulación. ¿Cómo estamos 100% seguros que ha habido ovulación? La única forma es o que hay embarazo o que se obtiene el óvulo para una fecundación in vitro, ¿ya? La A. La temperatura corporal basal, ¿cuánto aumenta con la progesterona? 0,5 a 0,8 grados, pero eso no es absoluto, porque solo indica que hay progesterona, pero no, eso se supone que necesariamente hay ovulación. Pregnadiol tampoco. La biopsia del endometrio, ¿cómo sale cuando ha habido ovulación y progesterona? Endometrio, secretor, ¿no? Secretor, pero tampoco es absoluto, porque puede haber endometrio secretor en otras condiciones. Y no está mal los que han marcado la E, el seguimiento ovulatorio ecográfico, pero tiene que ser con la obtención del óvulo al final. O sea, puede seguir al graf hasta que estalle, pero si no obtenemos el óvulo y estamos seguros que es, no es un gol estándar. Así que la clave correcta es la A, el embarazo o la obtención del óvulo en laboratorio. Muy bien. El órgano genital que se origina de 2 estructuras, bueno, acabo de comentarlo, esta sí ya no tenemos nada que hablar, la vagina, ¿no? La B. No se olviden, ¿de dónde vienen los ovarios? ¿Cómo se llama su estructura embrionaria original? Cresta gonadal. El ovario viene de la cresta gonadal, exactamente de la corteza.
La médula de la cresta gonadal forma los testículos. En cambio, el ovario es la corteza. ¿Ya? La corteza. Muy bien. Seguimos. La hemorragia uterina disfuncional se asocia con ¿qué endometrio? Esta es una pregunta antigua, porque el término disfuncional ya no es correcto, ¿ya? Simplemente es hemorragia uterina de causa funcional. Pero supongamos que seguimos con el término disfuncional. ¿Cuál era el acrónimo para disfuncional? ¿Recuerdan? COEIN, ¿verdad? COEIN. Siempre la idea de esta preparación es que vengan todos viendo los videos, espero que lo estén haciendo, ¿no? Y también en Sola ya saben que está subido todos, ¿no? Está subido medicina, está subido cirugía, para que puedan ir avanzando si están con tiempo. Entonces, la hemorragia uterina disfuncional COEIN, la más frecuente, ¿cuál es? La O, y se debe a la anovulación. Entonces, cuando no hay ovulación, no hay progesterona, ¿sí o no? Y si no hay progesterona, entonces, ¿qué pasa? Solamente hay estrógenos, estradiol y estrona, y en ausencia de progesterona, ¿qué va a pasar con el endometrio? Prolifera. Se llama endometrio hiperplásico, porque tiene estímulo estrogénico y no tiene estímulo progestacional. Así que todos estos alumnos que hayan marcado la A, ¿correcto? Es un error grave, pues, ¿no? Bueno, quienes hayan marcado, ya, siempre acá les recuerdo que en la hemorragia uterina disfuncional lo que hay frecuentemente es anovulación, y si no hay ovulación no hay progesterona, y si no hay progesterona no puede ser secretor, ¿ya? Ese es foul. Atrófico, ¿dónde encontramos endometrio atrófico? En Asherman, puede ser en Asherman o puede ser en gestantes, perdón, en menopáusicas. Cuando una paciente tiene una infección puede atrofiarse su endometrio, o en las menopáusicas, en la menopausia, atrofia. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Paciente de 52 con un síndrome climatérico. No se olviden que el síndrome climatérico es la clínica que está entre la transición menopáusica hasta el año de diagnóstico de menopausia. Se llama climaterio a la clínica de la etapa perimenopáusica. ¿Y qué es la perimenopausia? Es el espacio en tiempo que hay desde la transición menopáusica hasta el año que demora el diagnóstico de la menopausia. ¿Ya? Bueno, entonces si tengo una señora con síndrome climatérico y un cuadro de hemorragia uterina normal, ¿cuál es tu conducta inicial? Ante todo HUA en toda paciente, una eco. Y los que han marcado la B, puede que sean alumnos inclusive que estudian bastante, ¿no? Los que han marcado la D y la B pueden decirme, pero Doc, usted dijo que todo sangrado en la menopausia se toma biopsia y no es necesario hacer una ecografía, pero ¿acaso está en menopausia? Está en climaterio, o sea, está en transición menopáusica o en el año de diagnóstico. Así que tú no puedes partir por esa palabrita de frente a una biopsia, si es que quisieran usar ese argumento. Sin embargo, no hay tanto error en la pregunta porque acá les aumenté la palabra inicial, cosa que los induzco a que marquen la A, porque siempre el abordaje inicial es una ecografía. Muy bien, acá hay un poquito ya más de error, miren, casi la tercera parte se confundió y dice una mujer de 65 tiene dispareunia, dolor a las relaciones, secreción amarillenta y sangrado postcoital. ¿Qué vaginitis tiene? Tricomona. Miren, para que tenga tricomona tendríamos que tener prurito, colpitis en fresa, una leucorrea abundante, ¿no es cierto? Pero difícil que a los 65 también tenga una ITS, pues, ¿no? Claro, alguien me va a decir, pero Doc, si tiene dispareunia igual tiene relaciones. Sí, pero igual en el contexto esto calza mejor con una atrófica. La vaginitis atrófica explica la edad, es de la menopausia tardía, explica la dispareunia, explica que sea amarillento y explica que sea postcoital el sangrado. ¿Ya? Así que está bien. ¿Y cómo suele ser el sangrado acá? Escaso, porque es atrófico, escaso. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Así deben marcar, ¿ves? Todos al unísono. Mujer de 58, su última regla fue hace 10 años, o sea, es una posmenopáusica y que viene con sangrado PAP negativo. Todo sangrado en una posmeno se biopsia, porque estamos pensando que hay un cáncer o un precáncer. Entonces, ¿qué es lo más probable en esta señora?
un cáncer de cervix, una hiperplasia, un cáncer de útero. Los tres son probables, pero ¿cuál es el más probable de lejos? La B, la hiperplasia. Siempre la hiperplasia endometrial va a ser más probable que el cáncer de útero y en este caso, si no hay factores de riesgo, más probable que el cáncer de cervix. A ver acá, tengo una paciente de 16 que tiene sangrado genital correspondiente a su menarquia y dolor pélvico. ¿Cuál es el diagnóstico cuando regla antes de los 12 años? Menarquia temprana o precoz. Y cuando se pasa de los 16, tardía. De 12 a 16 es el rango que en la mayoría de libros van a encontrar para una menarquia. Entonces, en este caso la clave es la B, menarquia tardía. ¿Ya? Sencillo. Muy bien, ahí no vamos a comentar mucho porque es fácil, ¿no? A ver esta, paciente 17, tiene sangrado menstrual abundante, niega relaciones sexuales, esa palabra abundante es clave. En el examen clínico tiene caracteres sexuales secundarios normales, esto es lo más importante de toda la pregunta. Cuando ustedes tienen una paciente, tienen que ver su estado hormonal. Genitales externos normales. ¿Cuál es el examen indicado? Entonces, si tengo un sangrado en un adolescente, lo más probable es que sea funcional, es lo más probable, pero tengo que siempre descartar los orgánicos. ¿Y cómo se descarta? Con anamnesis, examen físico dirigido ginecológico, ecografía transvaginal y una biopsia para casos seleccionados, que ya les expliqué en la teoría, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esos 4 casos seleccionados para poder hacer obligatorio hacer una biopsia, se acuerdan? Una hemorragia uterina normal en una postmenopáusica, una hemorragia uterina normal en una premenopáusica con factores de riesgo y una hemorragia uterina normal en una perimenopáusica, pero que la chica sea regular. Así que tienen que tomar una biopsia a cualquier sangrado con estas condiciones: posmeno que sangra, premeno con factores, perimeno regular que tiene un patrón anómalo de sangrado. Muy bien, pero la pregunta está diciendo en un adolescente, después del examen físico, después de la anamnesis, ¿qué toca? La eco, correcto, la eco. Muy bien, seguimos. Paciente de 37 viene con menstruación de 100 mililitros, ¿se acuerdan cuando pasaban de 80? Hipermenorrea, ¿no es cierto? Más de 80 mililitros, hipermenorrea. ¿Cómo es polimenorrea? Menos de 21 días, correcto. Oligo, más de 35 días, correcto. Metrorragia, cuando ocurre en cualquier momento, pues, ¿no? En cualquier momento. Muy bien. Entonces, eso es HUA más de 80 mililitros, hipermenorrea. A ver, para los que han visto la teoría, ¿qué significa menorragia? Meno es más de 7 días, cuando pasa de 7 días. Muy bien. ¿Y cómo se llama el término actual de la FIGO cuando juntamos hipermenorrea y menorragia? HUA masiva, abundante. Claro. Cuando veas a tu profe en tu rotación te va a preguntar va abundante. No creo que te pregunte todavía hiper, meno, porque desde el 2005 la FIGO cambió la nomenclatura, por si acaso. ¿Ya? Bueno, acá. Esta es una buena pregunta, ¿no? Este es un signo de semi-champazo, ¿no? Semi. Cuando tú ves así, una distribución de las preguntas más o menos homogéneo, tú dices que se han puesto de acuerdo, ¿no? Tú marcas la A, yo marco la C, yo marco la D. Esta es estadística. Y cuando se empatan más las preguntas, es peor todavía. Eso quiere decir que no hay un consenso. O sea, o bien la pregunta está mal planteada, o bien el auditorio, quien lo ha dado, no tiene un patrón, se podría decir, común de respuesta, ¿no? Entonces, mujeres 65 con sangrado genital aumentado por el canal. ¿Cuál es tu conducta más adecuada? ¿Ya? Entonces, un grupo de alumnos vienen y le hacen un legrado de frente. Pero, ojo, hay un legrado biópsico y un legrado terapéutico, ¿verdad? El legrado biópsico sacas 5 pedazos a ciegas y el legrado terapéutico sacas todo. Quiero creer que marcaron legrado biópsico, ¿no? Porque no podías entrar en un legrado terapéutico a un sangrado que no conoces. Y si es un cáncer que lo siembran, sería absurdo, ¿verdad? Entonces, asumiendo que no han puesto tratamiento, fue legrado uterino biópsico, recuerden que el diagnóstico es con histeroscopía biópsica, no es con legrado. Se prefiere ver la lesión para tomar biopsia. La clave es la B.
Otro grupo más avesado, de frente le saca el útero, histerectomía. ¿Qué? Si tiene un pólipo y si de repente es un problema de atrofia, bueno, aunque dice aumentado, ¿no? Pero igual, no puedes ir de frente histerectomía, sin biopsia. Si en la biopsia encuentras hiperplasia, te vas a la histerectomía, si no, no. Un grupo se manda con progestágenos, pero no, pues ¿por qué le daríamos hormonas? Para que deje de crecer, doc. Pero es que no es hormono dependiente, los sangrados en la posmenos, ya no hay hormonas. Son todos orgánicos, ¿ya? No tiene lógica. Y menos pues terapia de reemplazo hormonal. ¿Cómo le vas a dar hormonas si tiene un sangrado en una posmenos? Eso es cáncer, eso es darle cáncer. O sea, si a un HOA alguien le da terapia de reemplazo hormonal, eso es recontrafaul, porque un HOA de una posmeno puede ser un cáncer, ¿ya? Entonces, con eso ya está explicado la B, ¿no? Noten cómo a nosotros nos ayuda bastante que marquen así para que podamos identificar. Ahora son pocos. Acuérdense, cuando vean el video, ¿no? Si quieren ver el video, cuando subamos con toda la data de todos, porque esto todavía no se ha lanzado, pues, ¿no? Solamente las universidades en convenio han tenido clases. Recién va a ser la clase nacional en un par de semanas. Van a ver cómo se dispara. Y un montón de gente, incluso médicos residentes, marcan la E. Le dan terapia de reemplazo hormonal a una posmeno sangrando, chicos, ¿ya? Por eso es importante siempre repasar la teoría. Bueno, acá sí están todos claros. Una mujer de 50 con antecedente de diabetes acude por presentar sangrado vaginal. Y bueno, para pasar este tema, tú podrás decir en algún momento, doc, pero capaz esto es champazo, pues marcan por marcar. Mentira, porque hay preguntas donde la clave es fácil y aciertan el 99, 98%. O sea, sí marcan consciente. No es que marcan por marcar, ¿ya? No es esa hipótesis no va. Bueno, ya. Mujer de 50 viene con diabetes y sangrado. Toda diabética, hipertensa, nulípara, con SOP, que toma tamoxifeno, que tiene anovulación crónica. ¿Qué vas a sospechar? Hiperplasia, ¿no? Entonces estaría pues para recordar los factores de riesgo de la hiperplasia. ¿Se acuerdan cuáles son? La edad, aunque no está muy asociado, que sea nulípara, diabética, hipertensa, que tenga SOP o cualquier anovulación por más de 6 meses, que esté tomando tamoxifeno, que tenga síndrome de Lynch, que tenga síndrome de Cowden en la familia, se ha visto asociado. Entonces, edad, nulípara, diabética, hipertensa, obesa también, no se me vaya a olvidar, obesa, SOP más de 6 meses o cualquier anovulación, tamoxi, Lynch y Cowden. Esos son factores para cáncer de útero e hiperplasia endometrial. Bacán. Siguiente. Paciente obesa, hipertensa, con SOP, justo lo que hablamos, y un sangrado anormal. ¿Qué vamos a descartar? Hiperplasia. Sin miedo. Se marca clave fija. Clave fija. Muy bien. En la mujer posmenopáusica con terapia hormonal de reemplazo que presenta un sangrado vaginal, ¿qué vas a hacer si una señora que le estás dando hormonas está sangrando? Piensa que son las hormonas, retira las hormonas, es lo lógico. ¿Por qué se van a colpo con biopsia? ¿Por qué un grupo de alumnos, no sé por qué, se van a colposcopía? No, pues no tiene sentido. Legrado biópsico, ¿por qué vas a tomar biopsia si es que todavía tienes para descartar qué es la terapia hormonal de reemplazo? Así que esta pregunta sirva de aprendizaje. Toda terapia de reemplazo hormonal es la causa del HOA hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Eso es una máxima cuando se da terapia de reemplazo hormonal, ¿correcto? Se da estrógeno con progesterona, ¿no? En la terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuál es la forma de administración del estrógeno ideal? En parche. Se recomienda en parche. Solo si no tolera en parche, vía oral, ¿ya? Pero es mejor dar 17 beta estradiol en parche. Y siempre dan progesterona cuando la paciente tiene útero. Solo si no tiene útero no le dan, ¿ya? Muy bien, acá ven otro, miren ese patrón de respuesta, ¿no? Claramente ves que hay una confusión en la pregunta. Paciente de 50 con hemorragia uterina normal y en la biopsia endometrial le informan como una hiperplasia simple pero con atipia. O sea, tengo una perimenopáusica o quizá posmenopáusica ya, que tiene hiperplasia atípica en el útero y todavía intentan darle progesterona. No está mal dar progesterona, pero ¿cuál es tu afán de conservar ese útero? No tiene sentido. Si ya tienes 50 años, darle progestágenos no vale la pena, ¿ya?
Solo se da progestágenos a las mujeres de edad fértil que quieres conservar el útero, porque el progestágeno puede ayudar a que evitar que la hiperplasia se vuelva una displasia. Histeroscopía, ¿para qué? Si ya tienes biopsia, no tiene lógica. Foul. Esperar un nuevo control no tiene sentido. Ablación endometrial, no, se hace histerectomía. El tratamiento es histerectomía en toda hiperplasia típica de una posmenopáusica. ¿A cuánto puede ascender el riesgo de cáncer cuando una paciente tiene hiperplasia típica y compleja, que era la clasificación antigua? ¿Se acuerdan? 29%. Hasta 29% puede ascender el riesgo de cáncer, ¿ya? Desde el 2015 la OMS ya no clasifica en simple compleja, simplemente típica y atípica. Entonces, una atípica hoy por hoy tiene un riesgo por encima del 18% de hacer cáncer. ¿Bacán? Muy bien. Otra pregunta con dudas. Paciente de 37, infértil hace 1 año, tiene dolor pélvico hace 5. A ver, combinemos eso, infertilidad con dolor pélvico y con una edad fértil. Eso es endometriosis, ¿verdad? ¿Qué estudio debe hacerse para descartar endometriosis? ¿Cuál es el gold estándar? La biopsia, pero por laparoscopía de las lesiones en quemadura de pólvora. Las lesiones en quemadura de pólvora, así se llama, se tienen que biopsiar guiadas por láparo y ese es el diagnóstico. Histeroscopía, ¿cómo voy a encontrar una endometriosis por el histeroscopio? No, es faulsazo, pues, ¿no? Si la endometriosis está fuera, ¿dónde anida la endometriosis? Trompas, ovario, fondo de útero o pericervical. Eso no hay forma de verlo en histeroscopía. Trompas, ovarios, fondo de útero, pericervical. Histerosalpingo, no, ahí se malearon, bueno, se malearon. ¿Cómo va a ser histerosalpingo para ver qué cosa? Tomografía no tiene nada que ver y ecografía menos. Muy bien. Siguiente, mujer de 35, casada, que hace 1 año intenta quedar embarazada, sin éxito, infértil. Presenta dismenorrea, dispareunia, dolor, y luego sangrado intermitente que puede ser un HUA del tipo polimenorrea o cualquiera. Tengo sangrado, dolor, infertilidad, ese combo en mujer fértil, ¿qué es? Endometriosis, eso no hay discusión. Doc, ¿por qué no puede ser EPI? Es que en la EPI no se explica la dismenorrea, correcto, ni el sangrado intermitente. Solo tendrías que ni siquiera hay dolor abdominal, no, ni siquiera hay dolor pélvico crónico, no hay nada. Para EPI, no va. Miomatosis, te da dismenorrea, pero no te da sangrado, pero no te da dispareunia. La miomatosis no es lo más probable. Y bueno, la infertilidad, todavía, los que han marcado miomatosis se acercaban a un diagnóstico, pero jalado de los pelos, ¿ya? Estaban hablando de un mioma submucoso con sangrado intermitente, ¿no? Pero la dispareunia no calza. Muy bien. A ver acá. Llega a tu consulta una mujer de 34 que refiere presentar sangrado tipo menorragia, o sea, más de 7 días, asociado a dolor pélvico, y al examen se encuentra aumento de volumen del útero homogéneo y liso. Entonces, mira, tienes un útero, primero tienes clínica de qué. Tengo una mujer en edad fértil, 1, tengo sangrado y tengo dolor. Con esa clínica es una endometriosis, ¿verdad? Sin embargo, me dice que el útero está grande y liso y homogéneo. O sea, ¿cuál es la patología que da clínica como endometriosis, pero el útero es palpable? Adenomiosis, pues, la adenomiosis, no se olviden. ¿Cuál es la pared que más compromete la adenomiosis? ¿Anterior o posterior? Anterior. La adenomiosis, el útero se forma o adquiere esta configuración. Este es el endometrio y acá se empieza a acumular todo el tejido endometrial anormal, pero en la parte anterior. Parece una beluga, ¿se acuerdan? La beluga parece un delfín cabezón, ¿no? La parte anterior del útero es el que tiene más compromiso en la adenomiosis, ¿ya? Muy bien. No se olviden que el único diagnóstico definitivo de adenomiosis es postquirúrgico, ¿eh? La resonancia y la ecografía solo son orientativos, solo orientan, ¿ya? Muy bien. Adenomiosis, la D. ¿Está? Seguimos. Paciente acude con dispareunia, polimenorrea e infertilidad. ¿Qué sospechamos en ese combo? Dolor, polimenorrea, infertilidad.
endometriosis. Ahí no hay nada que comentar. La B. A ver, ¿cuál es el tipo de sangrado ginecológico más común de los miomas? Acá siempre se confunde. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los 3 tipos de miomas que todos recuerdan? El más frecuente es el intramural, luego sigue el submucoso y luego el subseroso. Si la pregunta fuera, ¿cuál es el mioma que más sangra? Submucoso. Sangra porque tiene contacto con la superficie, por eso el sangrado es más abundante. Y el sangrado es desde el inicio, o sea, en cristiano debuta con sangrado. Por eso muchos marcaron la B, porque están pensando que es el mioma que más sangra. Pero noten la pregunta. La pregunta no es el mioma que más sangra, la pregunta es el patrón de sangrado más común de todos los miomas. O sea, ahí tienen que recordar cómo es el sangrado en el intramural. ¿Es abundante o escaso? Es escaso al inicio y luego va creciendo junto con el tumor. O sea, va creciendo. ¿Y de qué tipo es? Es del tipo hipermenorrea. Es del tipo de volumen, mientras que el submucoso es del tipo metrorrágico sin periodicidad. Así que por eso deben recordar que el patrón de hipermenorrea es el patrón del intramural y el patrón de metrorragia es el patrón del submucoso. Entonces, hasta ahí la clave no tendría por qué pasar a hipermenorrea, porque tendrías los dos con sangrado y más aún si el submucoso es más frecuente que sangre, este sería el patrón que deberías marcar. Pero ¿qué pasa cuando el submucoso crece mucho? ¿Se acuerdan que el submucoso puede ir enterrándose en el miometrio y hacerse más grande? Entonces empieza a tener clínica de un intramural. Entonces se le añade con el tiempo hipermenorrea, porque no le deja la arteria radial, no le deja comprimirse. Entonces, aparte de sangrar metrorrágicamente durante todo el ciclo, empieza a sangrar abundante cuando viene la regla. Entonces, un submucoso con el tiempo puede dar metrorragia e hipermenorrea. Así que si tú combinas todo eso, chicos, ¿cuál será el patrón más frecuente? Hiper, pues. Esta es una muy buena pregunta. A mí me gustan mucho las preguntas que son así, que dividen al auditorio en dos. Es difícil, dice, convencer a la mitad de por qué no es la clave. Entonces, en este caso, como me dice el mioma más común, el patrón de sangrado más común, estoy sumando al patrón de sangrado del intramural con el patrón de sangrado del submucoso. Y eso lo hace el patrón más común. ¿Ya? Bueno, estas son fáciles. Bueno, si tiene un útero miomatoso y el sangrado metrorrágico abundante y anemia, ¿quién podía empezar con metrorragia, seguir con hipermenorrea y llevar a la anemia? Submucoso, claro, submucoso. Los pocos chicos que marcaron intramural cometieron un gran error porque no se dan cuenta que el intramural no da metrorragia, porque está enterrado en el miometrio, no tiene por qué dar sangrado de la nada, está asociado a la regla. Claro, muy bien. Paciente con sangrado vaginal y al examen físico tenemos un útero grande. Entonces un útero grande con sangrado vaginal puede ser un mioma, correcto, porque los miomas hacen crecer el útero. Pero ¿cómo tiene que ser la palpación? Un útero grande heterogéneo. Y siempre me pregunto, ¿por qué no podría ser embarazo? Yo defiendo a estos 8 chicos, bien, porque tienen unidad clínica, pues. ¿Por qué no podría ser embarazo, doc? Tengo una paciente sangrando y con útero grande, puede estar pues pasando, ya es palpable el útero y está sangrando, puede ser un sangrado de la primera mitad, no lo sé, puede ser una mola. ¿Puede ser? No, claro, puede ser. O sea, no está mal. Pero lo más probable entre un sangrado por una gestación no complicada, que ya se palpe, porque no se olviden que la amenaza de aborto es con útero no palpable. Entonces, tendría que ser una mola, tendría que ser un gemelar o un sangrado tardío para que el útero sea palpable. Ahí recién dirás, no, pues eso no es tan frecuente como un mioma. De lejos un mioma es más frecuente que ese sangrado. Pero si no te dijera eso, simplemente decir cuál es el diagnóstico, podría haber doble clave. Así que los que marcaron embarazo no está mal, pero recuerden que el sangrado del embarazo más frecuente es con útero no palpable, porque los abortos suelen ser antes de la semana 12. ¿Ya? Bacán. Pero es una buena pregunta. A ver acá.
¿Dónde está la duda? Paciente de 35 tiene sangrado ginecológico hace 10 meses y en la histerosonografía, ¿recuerdan qué es la histerosonografía? Es una ecografía pero que le he puesto agua al útero. Le ponen cloruro a la cavidad endometrial para que sea mejor la imagen ecográfica. Entonces encontramos un mioma submucoso intracavitario. ¿Recuerdan qué es intracavitario? El que tiene grado 0 o está colgando en la cavidad endometrial. Pequeño. El tratamiento es resección por histeroscopio. No tienes por qué hacer corte. Los que hacen miomectomía no. La miomectomía se hace a partir del 2, 3, 4, 5 en adelante. ¿Ya? Entonces vamos a repasar rapidito. De hecho que saben los grados de los miomas en la subclasificación. ¿Se acuerdan? Este es el endometrio. Esto es el miometrio. Y acá es la serosa. La serosa acá o epimetrio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama el mioma que está pediculado acá colgando hacia la cavidad endometrial? ¿Qué tipo es? 0. Luego tienes el que la mayoría de su contenido está por fuera y menos del 50% está en el miometrio. 1. Luego tienes el otro, el que tiene más del 50% dentro del miometrio. 2. Luego tienes el intramural, pero que contacta con el endometrio. 3. Luego tienes el intramural, que está totalmente dentro del miometrio. 4. Y luego vamos de retro. Tienes el submucoso que tiene menos del 50% afuera. 5. Que es lo mismo que decir más del 50% adentro, pues, ¿no? Y luego tienes el subseroso, que tiene más del 50% fuera. 6. Luego tienes el que cuelga pero para el otro lado, para el área de la serosa, 7. Y finalmente tienes el que está en otro lado, 8, que se llama parásito porque recibe irrigación de otra arteria que no es la uterina. Entonces, eso no hay que memorizar, ¿no? Es solo cuestión de seguir el orden. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Todos. Muy bien. El único que de repente, ¿no? Bueno, yo hacía así, ¿no? Como tiene que empezar en 0, pocas clasificaciones empiezan en 0, la mayoría empiezan en 1. Entonces yo me acordaba así, 0, y le hacía su pediculado, así. El pediculado es 0, así me acordaba. ¿Ya? Pero bueno, con eso ya tiene. Entonces, en este caso, los miomas 0 y 1, como son bien superficiales, se intervienen por histeroscopía. Cirugía por histeroscopía. En cambio, el resto, todos los de acá, miomectomía. Salvo que requieran una histerectomía porque es múltiple o de repente ya es perimenopáusica. ¿Ya? Como ven, siempre hay que repasar un poquito más en el banqueo. Y lo bacán de este método de hacer por rotación es que como ya la mayoría viene de rotar, pues están en la onda, pues, ¿no? O sea, por angas o por mangas, ya sea viendo la teoría o por lo que están en el hospital, manejan el tema. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. En relación con el síndrome de Stein-Leventhal, márquelo falso. Acá siempre se confunden porque dicen, oh, ¿qué cosa será Stein-Leventhal? Bueno, Stein-Leventhal es la forma autosómica dominante del SOP. El SOP tiene un 30% de pacientes que son de origen genético. Son chicas flaquitas que hacen SOPs intratables. Entonces, Stein-Leventhal describió el SOP y lo describió inicialmente como una enfermedad hereditaria, por eso es de transmisión autosómica dominante, eso es verdadero. El SOP de hirsutismo es verdadero. Y un grupo se asocia a obesidad, eso es cierto, verdadero. Hay una producción excesiva de gonadotrofinas, correcto, verdadero. Pero no hay atrofia ovárica, ¿no? Al contrario, en el SOP hay una hipertecosis, un engrosamiento de la teca en el ovario. Así que esto es falso. ¿Por qué se han confundido? De repente por el término Stein-Leventhal, ¿no? Pero no se olviden, a 30% de los SOPs son herencia autosómica dominante, por eso es la clave. En qué bacán, ¿no? Ahí está la prueba de que nadie champea. Si la gente champeara, no habrían esas respuestas.
absoluto consenso que una mujer en edad fértil con trastornos del ciclo, con hirsutismo, con obesidad, resistencia a la insulina, alteración de relación LH-FSH más de 2, eso es un SOP. ¿Ven? Pues ahí tú puedes darte cuenta que la gente no chopea, simplemente lo marca. A ver, paciente de 24 que consulta por vello facial excesivo, hirsutismo, acné, alteración del ciclo, nuevamente todos de acuerdo, síndrome de ovario poliquístico. No se olviden, alteración del ciclo típico es la oligomenorrea. La oligomenorrea. Muy bien, otro miren, absoluto, todos están de acuerdo. Características de la poliquistosis, excepto hirsutismo, ovario poliquístico, acné, anovulación, no acromegalia. ¿Ven? Para eso nos sirven estas preguntas, chicos. Para eso es. El signo inicial, y acá ya empieza a haber error. Lo que eran cracks de cracks, acá, cracks, y acá empieza a notarse el error, porque viene esta palabrita, inicial, claro. En el SOP hay infertilidad, hay oligomenorrea, hay sangrado, hay amenorrea, hay hirsutismo, hay todo. La pregunta es, ¿con qué inicia? Pues inicia con oligomenorrea, no lo olviden. A eso le sigue infertilidad con amenorrea, no se olviden, y el patrón anómalo, pero lo que arranca es la oligomenorrea y finalmente el hirsutismo. Así que el número 1 de los signos es la oligomenorrea y luego le sigue el resto de trastornos del sangrado. Los que quieras, amenorrea e infertilidad, subfertilidad. Y después 2 vamos a poner en romanos y es la clínica hormonal franca, que es el hirsutismo. Y 3, la alteración ecográfica del ovario. ¿Ya? La veo. Muy bien, miren acá, ya típica pregunta de básicas que descompagina a todos, pues, ¿no? La de básicas te descuadra. ¿Cuál de las siguientes aminas estimula la secreción de GnRH? Bueno, las aminas que estimulan son la noradrenalina y la que inhibe la dopamina. Entonces, estimula la noradrenalina, inhiben las endorfinas, los opioides, la dopamina. La serotonina no tiene una función clara y la melatonina tampoco. ¿Ya? Muy bien. La melatonina básicamente ayuda a que no pulse, ¿ya? Lo que interfiere es con la pulsación. Pero bueno, clave es la D. A ver acá, una paciente de 25, su último parto fue hace un año, usa método del ritmo, tiene régimen catamenial regular, ciclos menstruales que calman con AINES y cefalea a relativa frecuencia con paracetamol, acude por no haber menstruado en las últimas 6 semanas. ¿Cuál es tu diagnóstico más probable si tengo una amenorrea aparentemente secundaria porque ya tuvo un parto? Siempre embarazo, correcto. ¿De dónde sacan amenorrea iatrogénica si no está recibiendo nada de medicina? Nada. Paracetamol no da, AINES tampoco. Y amenorrea por insuficiencia ovárica tendría que haber una FSH mayor a 40, que no tiene nada que ver, ¿no? La clave es embarazo. Muy bien, paciente de 18 que no regla. ¿Cómo es cuando pasamos de 13 años sin reglar en ausencia de caracteres sexuales secundarios? Amenorrea primaria. Y cuando pasamos de 15 años en presencia de caracteres sexuales secundarios, amenorrea primaria. Esta chica tiene 18. La clave es la A. No puede marcar menarquia tardía porque no te dice que ha reglado en ningún momento. Y no puede ser amenorrea secundaria porque no sabemos si regló. Muy bien, acá también están todos casi de acuerdo. Paciente de 21 que no menstrua, al examen se evidencia presencia de caracteres sexuales secundarios, o sea, hormonalmente bien, una masa pélvica palpable y en la ecografía tumoración compatible con hematocolpos. Hematocolpos es sangre en la vagina. Entonces esta chica tiene la tríada amenorrea, correcto, con masa y con dolor. Amenorrea, masa y dolor es una obstrucción del canal, himen imperforado lo más probable. Pero en este caso no nos dan esa alternativa y nos dicen que hay sangre en la vagina, así que debe ser un tabique vaginal. ¿Por qué no puede ser agenesia de vagina? Porque tiene hematocolpos. O sea, si tiene sangre en la vagina no puede haber agenesia de vagina. La clave es la B, chicos, la B. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente,
Paciente de 24, miren acá, esta pregunta les digo, acá va otro datito, de todas las preguntas que les hicimos a los residentes, casi este examen de gineco lo habrán dado 800 y pico residentes en febrero. La número 1 fallada de ginecología es esta, que es un ENAM. Esta pregunta es un indicador así súper sensible de cómo están en el algoritmo de amenorrea. Y no es que no saben, sino es que no saben ver la pregunta. Ese es el problema. Y acá se demuestra igual. O sea, las preguntas, chicos, con este sistemita ya nos permite identificar qué pregunta es marcador y con qué pregunta podemos sacar o no sacar ciertas cosas, ¿ya? Entonces, en este caso, no era para sorprenderse. Tengo una mujer joven que tomaba píldoras anticonceptivas por 3 años, bacán, se cuidaba, y la suspende y presenta sangrado genital, lo que significa que su eje recuperó su función normalmente, que es lo lógico. Una chica deja de tomar sus anticonceptivos y recupera inmediatamente la fertilidad si es que era un método combinado. Si es que es un método solo de progesterona, sí puede quedar un poquito de atrofia endometrial, ¿no? Y le puede demorar, con la medroxi, ¿hasta cuánto puede demorar en recuperar la fertilidad? Hasta 2 años. Cuando toma medroxi por años, puede demorar 2 años en recuperar la fertilidad. Pero si estás tomando ACOs combinados, al toque se recupera la fertilidad, al siguiente ciclo inclusive. Pero dice que posteriormente hace una amenorrea de 6 meses, o sea, ya no sabemos por qué. Esta chica entró en amenorrea secundaria, sabe Dios por qué. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de la amenorrea secundaria? ¿Recuerdan cuál es la prueba inicial? Beta-HCG para descartar embarazo, luego test de prolactina, TSH, luego test de supresión de progesterona o el famoso test de Gamble, luego 4, test de estrógenos progestágenos, 5, dosaje de FSH y 6, el test de Luforan o el test de GnRH, ¿no es cierto? Eso tienen que aprenderlo sí o sí, ¿eh? ¿Cuál es el algoritmo de una amenorrea secundaria? Toda chica que viene a tu consulta porque 3 ciclos no regla cuando es regular o 6 meses no regla cuando es irregular, le toma su beta-HCG para descartar embarazo, porque ¿quién es la hormona que inhibe la regla o la ovulación en el embarazo? ¿La beta-HCG? No, la beta-HCG, no se olviden, ayuda a mantener el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo empieza a producir progesterona, ¿cierto? Y la progesterona que está ahí mantenida anovula. Pero igual, la beta-HCG es la hormona responsable inicial de todo ello, por eso se dosa. La prolactina también es un inhibidor de la GnRH y la TSH aumenta, cuando hay TSH aumentada, hay TRH aumentada y la TRH aumenta la prolactina. Por eso es que se dosa en hipotiroidismo TSH para descartar esa causa de amenorrea. Bueno, el test de supresión de progesterona o test de Gamble, test de estrógenos progestágenos, FSH y Luforan. Entonces, por ahí un grupo quiere diagnosticar esta amenorrea y dice, ya pedo, la primera prueba es beta-HCG, como no tengo beta-HCG, le hago ecografía, pues, pero es lo mismo, pedo, te quiere ver embarazo, ahí está su embarazo. Y si es un saco gestacional que no produce hormonas, ¿va a generar amenorrea? No. ¿Qué pasa si en la ecografía no logras ver nada y hay un tejido pequeñito en la trompa ectópico produciendo beta-HCG? O sea, ¿es la ecografía ginecológica diagnóstico para embarazo? Sí, pero ¿es la ecografía diagnóstico para amenorrea? No. ¿Qué tal si tiene un tumor productor de beta-HCG? ¿Me entienden? O sea, lo que se dosa es la beta-HCG, no es la ecografía. Ese es el primer aprendizaje para los que marcaron esto. El algoritmo es con beta-HCG, no con eco. ¿Ya? Ya le estoy explicando por qué. Tu eco puede salir negativa y tienes tejido productor de beta-HCG. Ya, acá. Ahora, estradiol no tiene nada que ver en esta ecuación, no se dosa estrógenos. Los que dosaron progesterona, ¿a qué se referían? ¿A dosar progesterona? Eso no se hace. ¿O al test de supresión de progesterona, que es el test de Gamble? Supongo que será ese. Pero hay una prueba antes que esta, prolactina. O sea, tú tienes que medir prolactina antes de hacer el test de supresión de progesterona. Entonces, la clave correcta es la dosaje de prolactina, ¿ya? Y finalmente, como a veces es difícil convencerlos, yo les pregunto,
con una amenorrea de 6 meses, ¿vas a necesitar una eco para descartar embarazo? Pues no tiene lógica. Y todos cuando ven eso, ay, verdad, no, 6 meses, qué burro. Claro, pero eso es por no leer, siempre les digo, por apurados marcar. Y esta pregunta siempre caen ahí, ¿ya? Así que les digo desde ahora, utilícenla, ¿ya? Es una muy buena pregunta para algoritmo de amenorrea secundaria. Bacán. Bueno, seguimos. Paciente joven, tiene antecedente 2 abortos provocados que complicaron con endometritis, probablemente porque fue un aborto clandestino. Acude por presentar amenorrea desde hace 1 año, o sea, tiene una amenorrea más de 6 meses, eso es amenorrea secundaria, ¿verdad? Si tiene endometritis como antecedente y amenorrea, Sherman, fácil. No, pero no es una amenorrea secundaria, totalmente de acuerdo con estos 10 chicos. Pero si tienes la oportunidad de marcar algo más específico, márcalo, pues siempre marca lo más específico, ¿ya? La A. Muy bien. Otra preguntita, signo del champazo. Ahí está, signo del champazo. Signo. No tan claro, en otros es más claro. No hay consenso en el grupo está confundido. Paciente de 28 con ciclos irregulares, ¿correcto? Desde los 13 años. Presenta obesidad e hirsutismo. Debe tener ¿qué? SOP. Entonces, dentro de los estudios se considera lo siguiente, excepto, a un SOP le voy a hacer una ecografía, claro, para ver el ovario. A un SOP le voy a dosar testosterona total, libre y el DEA. Se dosan los 3, aunque el mejor es la testosterona libre, pero ahí está. Y le hacen su perfil hormonal para ver estrógenos, FSH, progesterona y todo el patrón. Es correcto, doc. Y la duda entra acá, ¿no? ¿Por qué marcaron testosterona total? No, doc, es que usted dijo testosterona libre. No, se dosan los 3, total, libre y DEA. Que sea la testosterona libre la mejor, no dice que no se haga total. ¿Y por qué, doc? Porque ¿qué tal si esta chica no tiene SOP? A ver, filosofemos un rato. ¿Qué otra causa te puede dar esa clínica de hirsutismo con alteración de la regla que no sea SOP? Una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿verdad? Para eso nos puede servir el DEA y también nos sirve el cortisol. Si yo quiero descartar hiperplasia suprarrenal, puedo dosar cortisol. Claro. ¿Qué más puede producir andrógenos que no sea la suprarrenal? Los ovarios. Un tumor de ovario, ¿cómo se mide la testosterona en un tumor de ovario funcionante? Testosterona total. Por eso se pide testosterona total, para ver tumores funcionantes productores de andrógenos. Y tiroxina, ¿por qué? ¿Para qué pedirías T4? ¿Para qué? Para nada. Ojo, esto de acá es TSH, no es tiroxina, es TSH para amenorrea secundaria. No hay por qué pedir tiroxina, no tiene sentido. ¿Ya? No explicaría en absoluto ni el hirsutismo, la obesidad, nada. ¿Ya? Eso no va. Muy bien. Qué bacán, nadie está en contra de que una chica de 17 que no menstrua, con talla baja, mamas subdesarrolladas, cuello corto, cúbito valgo, nevo expimentario, coartación de aorta, riñón en herradura, ¿qué tiene? Turner, bueno, Turner, la B. Muy bien. Niña que no menstrua, con dolor, ¿se acuerdan? Amenorrea, dolor y masa, ¿eso qué era? Himen imperforado. Muy bien. Amenorrea, dolor y masa, esa triada. Muy bien. Ovario poliquístico de niña. No, pues no. Champa. A ver, esa también es una buena pregunta. Acá también lo fallan. No con tanto roche, pero sí lo fallan. ¿Cuál es la anomalía del aparato genital causada por el progreso caudal insuficiente de los conductos paramesonéfricos o de Müller? Miren, esto es un paramesonéfrico o de Müller. Por algo se llaman paramesonéfricos, pues, ¿no? Porque son paralelos ¿a quién? A los mesonéfricos. Estos que están viendo acá son los mesonéfricos o de Wolff. Entonces los mesonéfricos o de Wolff se van hasta abajo, ¿correcto? Perdón. Vamos a hacerlo más abierto. Los mesonéfricos o de Wolff se van hasta abajo así, ¿ya? En cambio los de Müller, por algo se llama paramesonéfricos, porque son paralelos.
Los 2 tercios superiores son paralelos, pero miren, el tercio distal cruza. El tercio distal del Müller cruza al Wolf y se pone central, de tal forma que el Wolf queda al costado, el Müller quedó para adentro, ¿ya? Por eso los quistes de Gardner, que son del Wolf, son laterales, porque ahí quedaron lateral. Y doctor, ¿qué cosa da estos 2 tercios anteriores o superiores o caudales? Estos 2 tercios caudales dan las trompas. Las trompas. Y este tercio distal, doc, da el útero y la cúpula de la vagina. El útero y la cúpula vaginal lo da el tercio inferior. ¿Ya, chicos? Entonces, si me dicen que hay una progresión caudal insuficiente, o sea, este tercio distal no se forma, ¿qué cosa no hay? Útero y tampoco cúpula vaginal. Así que hay una aplasia uterina. Y la vagina, doc, la vagina todavía se puede formar, aunque sea algo de vagina, por inducción ¿de quién? Del seno urogenital. Por eso no puedes marcar agenesia de vagina, porque hay algo de vagina, se llama vagina trunca. La vagina trunca es aquella que se forma solo del seno urogenital, como ocurre en un síndrome de Morris. Un síndrome de Morris, un pseudohermafrodita masculino, tiene pues vagina trunca, ¿ya? Tabique vaginal tampoco, eso es cuando no se permeabiliza la placa vaginal. Cuando la placa vaginal no se ha permeabilizado, tienes tabique vaginal. Ya está, muy bien. Siguiente, qué bonito, ¿no? Consenso absoluto. Mujer joven, 3 hijitos, con ciclos regulares, se aplica anticonceptivo de tipo medroxi y hace 2 meses que no regla. ¿Cuál es tu diagnóstico? Nada todavía, nada, porque el criterio es 3 ciclos o 6 meses. Por eso esta pregunta no me gusta, porque te puede hacer confundir. Para que digas amenorrea secundaria, tiene que ser 3 ciclos o 6 meses. Con 2 meses todavía no te puedes mandar. Pero bueno, ya, dejémoslo así, amenorrea secundaria. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. La causa más frecuente de amenorrea secundaria, ¿cuál es? Amenorrea secundaria es, por definición, siempre descartar embarazo. Los que marcaron SOP, yo los entiendo porque están buscando enfermedad. Es cierto, yo también con ustedes pelearía esta pregunta. Digo, ¿pero por qué no es SOP? Porque amenorrea secundaria es un diagnóstico patológico, ¿correcto? Y se debe a enfermedades. La gestación es fisiológico. Pero igual, nunca vayan en contra de la corriente. Amenorrea secundaria es por gestación y es lo que todos marcan. Entonces miren, 40 preguntas de hemorragia uterina, de las cuales habremos comentado así, difícil, 5, 4, y el resto, la mayoría le dieron clave todos. Así que noten que la eficacia debe llegar a ser por encima del 90%. Por eso les digo, en todo banquito que ustedes llenen, cuando les llegue su certificado, si pasaste de 75, cumpliste la meta. Si pasaste de 90, eso es lo ideal. Porque los más chancones de los más chancones tienen este promedio, siempre. En el banquito de residentado, cuando hacemos este mismo sistema, el aula verde, los más chancones, no pueden pasar de 90%. O sea, siempre hay un margen de error, siempre. Pero es 90. ¿Ya? Entonces ustedes también tomen eso como referencia. No olviden que se están preparando para el residentado. Yo sé que el ENAM pero el ENAM es solo un paso más del residentado. No lo olviden. El verdadero norte es el residentado. ¿Ya?